Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes lo maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que lo hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. El Sermón de la Montaña fue predicado por Cristo los primeros meses de su vida pública y contiene un resumen de lo que podríamos llamar la clave de su Evangelio, la nueva ley del amor. El Evangelio nos trae entonces otra paradoja del Señor inmediatamente después de las bienaventuranzas. He aquí esta nueva paradoja: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difamen. Qué difícil es seguir esta máxima de Jesús. Siendo Dios y hombre verdadero, Él bien sabe que ante la crítica, la injusticia, los insultos y calumnias, la naturaleza humana herida como está por el pecado, automáticamente reacciona con sentimientos de rencor, de desquite y hasta de venganza. Con todo y esto, la máxima que nos da el Señor no es un acto de heroísmo exigido solo a los más santos, sino que es un llamado de todo cristiano. Es cierto también, como nos hacía ver el Papa Juan Pablo II en uno de sus mensajes cuaresmales, que el perdón a los enemigos es una singularidad del cristiano, porque la exigencia del perdón no está enunciada en ninguna otra religión. Es así entonces como el perdón y el responder a la maldad con la bondad es parte de la identidad del cristiano, no una opción, más aún es una exigencia que no nos es posible dejar de cumplir, pues es parte de nuestra respuesta al seguir a Cristo. Veamos por qué. En la opción que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, está la frase que nos demuestra por qué el perdón es ineludible. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tan importante es el perdón que Dios nos da a nosotros como el perdón que damos a los demás. Es la única frase del Padre Nuestro que Jesús nos explica enseguida de la oración. Por si no la entendemos bien, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Pareciera que Jesús quiso medir su perdón con la misma medida de nuestro perdón, como un vaciarnos de nosotros mismos para poder recibir. Si realmente nos diéramos cuenta de cómo somos,
de cuánto le fallamos a Dios y a nuestros semejantes, podríamos comenzar a ser magnánimos y comprensivos, y podríamos empezar a comprender la necesidad que tenemos de ser perdonados y de perdonar. Podríamos comenzar con revisarnos interiormente, porque no basta perdonar externamente, es decir, no desquitarse o vengarse de manera efectiva ante el daño recibido. Esto no basta. Recordemos que el deseo de venganza, como cualquier pecado, comienza a crecer en nuestro interior, y si allí se anida, brota en cualquier momento, en cualquier forma. Es claro que este rencor muchas veces nace de situaciones injustas, situaciones en las que nuestra alma clama justicia. Pero he ahí el misterio, porque de Dios es la justicia, es de Él quien todo lo ve, Él quien todo lo sabe, Él quien a su tiempo da a cada cual lo que merece. Es decir, Jesús no nos pide soportar una situación injusta, nos pide confiar en Él, nos pide también confiar en que Él tiene el control de estas situaciones y en que nos llama, incluso en medio de las dificultades, a ser como Él, a perdonar, a aspirar a una grandeza interior propia de Él. Por eso es ineludible. Así, aunque no lleguen a expresarse externamente, es importante y preciso, además, ir evitando todo sentimiento y pensamiento de rencor, de resentimiento, de falta de perdón que pretendan anidar en nuestra alma. Esto ensucia el alma, y Dios, que todo lo ve y todo lo conoce, se da cuenta de nuestros sentimientos ocultos en contra de nuestros semejantes. Es comprensible entender que es difícil no tenerlos. Sin embargo, lo importante es evitarlos, poner de nuestra parte, poner nuestra voluntad en ello e irlos practicando hasta que podamos purificarlos, y así ya no guardar en nuestro corazón aquello que nos dañe, aquello que nos haga mal y nos aleje del amor de Dios, por llevar este peso en nuestro interior, que en la mayoría de los casos viene de injusticias que no son nuestra culpa, pero que terminamos cargando. Debemos orar para perdonar. Un buen ejercicio de oración para aprender a perdonar es precisamente la frase del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al rezar el Padre Nuestro y al repetir esta frase, se puede pensar en los que nos han ofendido y ponernos ante el Padre Celestial, tal vez diciendo interiormente al Señor: tú sabes, Señor, lo que me cuesta. Tú sabes, Señor, lo que siento. Tú sabes, Señor, lo que ocurrió y la injusticia que he vivido. Tú sabes, Señor, lo que siento. No puedo perdonar, me cuesta, pero si quiero perdonar porque tú me lo pides, ayúdame a encaminar mi voluntad hacia ti, hacia lo que tú quieres de mí, y ayúdame a abrir mi corazón para que seas tú quien lo perdone en mí, y viviendo yo esta experiencia pueda también seguirte allí. Pensar en cuánto necesitamos del perdón divino también puede ayudarnos a perdonar a los que nos han hecho daño. ¿Nos damos cuenta de lo necesitados que estamos del perdón de Dios? ¿Cuántas veces lo hemos ofendido y continuamos ofendiéndole? Sin embargo, Él es Padre misericordioso, y su misericordia es infinita, como lo son todas sus cualidades, por lo que nos perdona siempre que le pidamos perdón. No importa cuántas veces ni cuál sea la gravedad de la ofensa, pero a la vez nos pide a nosotros lo mismo: perdonen y serán perdonados, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Al mismo tiempo, esto nos da una responsabilidad frente a lo que hacemos, porque también sabemos lo que se siente cuando nosotros somos los que cometemos una falta. Eso nos lleva a ser misericordiosos. Es un misterio en el que Dios se encarna, pues Él conoce nuestra debilidad y se hace fuerte en ella para que también nosotros creamos que somos capaces de amar como el amado. Si hemos de imitar la misericordia de Dios, necesariamente debemos reflexionar sobre esta cualidad de Dios Padre. Esta reflexión puede ayudarnos en nuestro aprendizaje de la misericordia, es decir, en ir aprendiendo a cambiar el deseo de venganza por la disposición a perdonar, la intención de desquite por el deseo de comprender, la ira por la cordialidad, el resentimiento por la magnanimidad. Es importante también desapegarnos de esta idea de venganza,
¿Y cómo es esa misericordia divina que debemos imitar? Es tan grande como grandes son nuestras faltas para con Dios, tan grande que nunca nos rechaza por nuestros rechazos a Él, ni por nuestras ofensas contra Él, ni por nuestros insultos e injustas protestas, ni siquiera por la gravedad de la falta. Nunca nos reclama nuestras recaídas, nunca nos echa en cara el habernos perdonado una y otra vez. En fin, nunca se cansa de perdonar, sino que se alegra cada vez que arrepentidos lo buscamos para recibir su perdón y ya no hacerlo solos, sino con Él. Pero nuestra actitud más frecuente con relación a las ofensas recibidas se parece a la de nuestro Padre Celestial que perdona todo, o se parece más bien a la del hombre aquel de la parábola a quien le fue perdonada una gran deuda, y enseguida de esto casi mata a un deudor suyo que le debía una cantidad pequeñísima comparada esta con la muy grande que a él le fue perdonada. Por cierto, Jesús termina la parábola sentenciando que su Padre Celestial se portará con nosotros con gran severidad si no perdonamos de corazón a nuestros hermanos. Es importante resaltar que no podemos andar confiando en la misericordia divina de manera ingenua o presuntuosa, como si la tentáramos, es decir, confiando en ella mientras estamos dispuestos a seguir viviendo en pecado, alejados de Dios y de espaldas a Él, como jugando con la misericordia de Dios, creyendo que la muerte, sea cual fuere la situación de nuestra alma, es como un pasaje directo a la salvación, porque como se oye decir con frecuencia de parte de muchos, Dios es infinitamente misericordioso. Sí, lo es, pero con el pecador arrepentido y comprometido con ese arrepentimiento y ese nuevo camino, esa oportunidad en la que Dios está dispuesto a acompañarle, incluso y en medio de su debilidad. Y esta condición de Dios para otorgarnos perdón a través de su misericordia infinita también puede aplicarse a nuestras relaciones interpersonales. Tal vez muchas relaciones humanas se hacen dispares en la práctica de la misericordia. A veces se asume que ya se fue perdonado, lo cual tiene como consecuencia el estímulo a una conducta inadecuada de parte del que es perdonado sin reconocer su culpa. Puede darse el caso contrario, a veces alguien pide perdón y no se le perdona, con lo cual el agraviado inicialmente termina por agraviar al no conceder perdón, mostrando una dureza muy lejos de la exigencia de misericordia que nos pide el Señor en imitación a Él. El perdón, nos dice el Papa Juan Pablo II en el referido mensaje, es un arma que no solo hace caer las metralletas en las guerras armadas, sino que también desarma los espíritus enfrentados en los conflictos familiares, en los litigios propios de la vida cotidiana. Perdón doble vía, perdonar y pedir perdón. ¿Y tú, a quién necesitas perdonar hoy? O tal vez eres tú el que necesitas ser perdonado. Paz y bien.